Donde se aprieta el dedo y sale la pus, ahí sí no, ahí sí no. Cada ministerio tiene su presupuesto, tiene su organigrama, sus asesores que ganan una fortuna, pero para este tema sí no nos ponemos de acuerdo. Y eso, ¿sabes cuál es el resultado, señora presidenta? Que las políticas públicas no están funcionando. Y así nos duela, es la verdad. Tenemos la idea, la justificación, pero las políticas públicas no están siendo coordinadas. ¿Por qué? ¿Por falta de presupuesto? No. Sí tenemos presupuesto. ¿Saben por qué? Porque hay falta de liderazgo. Hay falta de liderazgo y nosotros en algo que es elemental para el futuro del Perú no nos podemos poner de acuerdo. Estamos hablando de entrar a la OCDE, pero ¿cómo vamos a entrar a la OCDE, por favor? Y no es que yo me oponga. Si no podemos resolver temas tan elementales como el friaje en la puna peruana, vamos a pretender nosotros entrar a países del primer mundo cuando tenemos problemas del siglo pasado. Por favor, hay que ser realistas. Yo quiero, para terminar, señora presidenta, pedirle al señor ministro, que sé que es una persona bien intencionada. También a nosotros nos ha recibido el Ministerio de Educación, nos ha ayudado, porque también hay que felicitar las cosas buenas en cosas que usted nos ha ayudado en ciertos problemas que hay en algunos colegios. Y eso también hay que resultarlo. Pero hay algo, señor ministro, que usted tiene, como muy bien lo dijo Francesco, usted tiene la oportunidad histórica. ¿Sabe de qué? De no hacerle caso a todos los caviares que lo presionan a usted para que acepte esto. Todos la planilla de asesores que tiene usted ahí. Porque ellos lo presionan a usted para poner esto en la agenda. Usted tiene la oportunidad histórica de decir, ¿sabes qué? Hay que hacer algo bueno por la educación del Perú. Porque nosotros nos merecemos una mejor educación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista González. Tiene la palabra el ministro Alfaro para poder responder a los señores congresistas Edgar Ochoa, Tamara Arimborgo y Juan Carlos González. Muchas gracias a los congresistas por intermedio de usted, señora presidenta. Comenzamos con la participación del congresista Edgar Ochoa, que estoy sumamente de acuerdo con el congresista cuando dice respetemos también la dignidad del docente, ¿no? Lo que el docente es como un profesional en nuestra sociedad, ¿no? Para lo cual ha sido formado y cuál es la responsabilidad que puede él asumir y otros no por la educación en nuestro país. Nosotros creemos que el currículo nacional, como bien lo mencionó el congresista, en su perfil egresado, en sus enfoques transversales, en sus competencias, describen a este peruano que todos queremos. Pero este perfil, que lo cruzamos con los enfoques transversales y les ponemos además las competencias que se tienen que desarrollar, más de 30 competencias como nos describía el congresista Ochoa, en 11 años es un gran reto, ¿no? Ahí concuerdo también con el congresista Petrosi y con el congresista González cuando dicen que este es un gran reto para el ministerio, pero creo que es un gran reto para todos, porque todos somos formadores de alguna forma, porque somos ejemplo de nuestra sociedad, ¿no? Pero hay que darle el espacio que el docente merece y no hay que pasar de sus foros, y eso es lo que toca defender al ministerio, la rectoría pedagógica, ¿no? Y la vamos a defender en todos los foros, ¿no? El ministerio es abierto, el ministerio retroalimenta, el ministerio puede también decir que se equivocó y corregir sus errores, por supuesto que sí, pero siempre en la rectoría del ministerio. Creemos que también es importante ser transparentes con todos los procesos que se desarrollan en el ministerio. El congresista Ochoa nos ha hecho una serie de preguntas de cómo es que se elaboran estos textos y las responsabilidades tanto técnicas como políticas en cada uno de estos textos. Preguntas que también han sido alcanzadas a través de la presidencia, ¿no? Y que de repente, para poder ser un poco más ejecutivos en esta respuesta, quisiera saber porque ahorita son 475 textos los que tenemos en aula, entre textos de BR, intercultural bilingüe, ¿no? Creo que ahorita estamos más enfocados en los textos de comprensión lectora y de desarrollo personal, cívica y ciudadanía de primero, segundo y tercero, y de historia de quinto y secundaria. Creo que ese puede ser el universo sobre el cual podemos ir avanzando para responder todos esos detalles. También es una pregunta que hago en la mesa para poder responder con la transparencia del caso y ser eficientes en poder conseguir toda esa información, ¿no? Y, por supuesto, definir bien en qué momento se hizo,
cuáles fueron las firmas que autorizaron esto para ver la responsabilidad técnica, y ustedes pueden ver con la fecha en la cual se firmó la responsabilidad política de los ministros que en ese momento estuvieron, ¿no? Lo que toca a la gestión de nosotros, nosotros no hemos todavía ni aprobado ningún texto ni distribuido ningún texto, ¿no? A nosotros nos tocaría, en todo caso, los del 2020, que es la dotación para la implementación del nuevo currículo escolar que se aprobó en 2016. Esa sería la responsabilidad que tenemos que asumir, que no es poca, es una gran responsabilidad y un gran reto, porque son la renovación de todos los textos escolares. Y lo que tenemos de la dotación 2016, que va a vivir hasta la 2019, toca solo la reimpresión de lo que ya se ha editado. Pero, otra vez, nosotros mejoramos siempre. Y si hay una oportunidad para mejorar textos, entonces la aprovechamos. Aún así hay responsabilidades técnicas, políticas, la aprovechamos, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde que asumimos el cargo. Hemos hecho talleres para poder también recoger percepciones. También estoy de acuerdo con el congresista Ochoa cuando nos dice, bueno, está bien escuchar, pero la decisión finalmente es del pedagogo, que es el experto en cómo eso se tiene que llevar al aula, ¿no? Entonces la actitud democrática va a estar, siempre escuchamos, pero finalmente va a ser el pedagogo el que tome esa decisión en la rectoría que le compete al ministerio. Creo que dentro de las preguntas que nos hizo congresista Ochoa por medio de usted, presidenta, podemos luego responderlas ya con especificidad en cuanto a las fechas y los informes que evidencian esas responsabilidades dentro de todos los textos anteriores, ¿no? Para que pueda ver en específico ello, pero sí queríamos comprometerlos más bien a poder también ejercer la fiscalización, el acompañamiento a las políticas que debemos plantear desde ahora en adelante, ¿no? Que son políticas que deben evidenciar tres cosas. Primero, fiel cumplimiento de los lineamientos, de las orientaciones del nuevo currículo de educación básica en los materiales educativos. Segundo, poder velar porque los equipos técnicos que elaboren esto estén libres de sesgos políticos, libres de sesgos ideológicos, sean pedagogos preocupados en ver la técnica y cómo llevamos esos conocimientos al aula para promover ese perfil de egreso que buscamos. Y tercero, que tengamos un proceso predictible con controles de calidad, ¿no? Porque también, como un funcionario a partir de todo esto que estamos viendo el día de mañana va a firmar, mire toda la responsabilidad que está asumiendo. También es justo que le podamos dar una predictibilidad a ese proceso con controles de calidad que más de uno pueda ir verificando y los errores se pueden ir detectando antes de la imprenta, ¿no? Entonces, esa política es la que queremos construir, aprobarla de inmediato porque tenemos un año, que es nada, para renovar los textos. Y esperaríamos que una vez que en 2020 eso se renueve, es decir, el 15 de agosto de 2020 que ya se mandan a la imprenta, comencemos a pensar en la dotación 2023. Y a partir de ese momento nos subimos 3 años para generar una dotación en 2023 a la altura de la actualización que nuestro mundo tiene, que cambia rápidamente. Una dotación de 3 años es bastante corto para la velocidad de cambios en nuestro mundo, pero lo suficiente como para poder en conjunto hacer un trabajo serio, que ahora lo vamos a tener que hacer en un año. Y no solo vamos a asumir la posibilidad técnica de hacer eso en un año, sino política. Pero estamos a la altura. Queremos hacerlo y tenemos la convicción de que vamos a hacer lo mejor de nosotros. Y esa es la responsabilidad que nos toca en esta gestión. Por intermedio de usted también, presidenta, poder dirigirme a la congresista Arimborgo. Congresista, respeto mucho todas las opiniones que está vertiendo y yo la escucho y usted sabe que yo siempre la escucho, ¿no? No solo la escucho, sino también juntos vamos a ver las realidades de nuestro país educativo y juntos en esas realidades encontramos muchas mejoras. Y yo espero que eso siga latente. Presidenta, sí. Una interrupción Congresista Arimborgo. Realmente, ministro, admiro la forma como usted busca atraernos. Es increíble cómo usted plantea acá la imagen, ¿no? La escucho y busco soluciones y todo lo demás. Ministro, usted sabe que no del todo es cierto. Puede continuar, ministro. Gracias. ¿Otra interrupción del congresista Vicente Ceballos? No, con toda la consideración. O sea, quiero entender a la congresista Arimborgo y nos está diciendo que el ministro, en buen castellano, está haciendo teatro. El ministro como invitado tiene la mejor predisposición, entiendo yo, de hacerse entender
Y yo lo que estoy escuchando es métodos didácticos para comprender los alcances y contenidos de los ejes críticos para los cuales ha sido convocado. Pero de allí a adjetivar un modo de expresar lo que se le está planteando como interrogante, Presidenta, de verdad que debemos que reconducir nuestras posiciones. Gracias, congresista. Vamos a darle la palabra a la congresista Arimborgo para que exprese su sentir o a qué, si quiere aclarar. ¿Cuál Presidenta, he visto el diálogo con el congresista. Bien, entonces, puede continuar, ministro. Por intermedio de usted, congresista presidenta, sigo entonces conversando sobre estas inquietudes. En esa relación, congresista Arimborgo, espero poder también expresar la no confusión, ¿no? Que no es que buscamos confundir, más bien buscamos aclarar, ¿no? Y quizás va a ser un ejercicio que vamos a tener que estar repitiendo constantemente para poder darle luz a todas las diferencias que podamos tener y luego poder encontrar los mejores consensos. Pero no buscamos confundir y no buscamos ideologizar. Lo que buscamos es usar las herramientas técnicas que tenemos para llegar al perfil de egresado que buscamos. Y esas herramientas ya son dictaminadas no solo por la experiencia pedagógica que le corresponde a la rectoría del ministerio, sino también por un sistema de legislación que tenemos en el Perú, a la cual también hay que respetar y hay que estar en concordancia. También tuvo unas dudas con respecto a qué hace la Dirección General de Infraestructura Educativa, que puede salir de este tema, porque esa dirección, digamos, está en el Viceministerio de Gestión Institucional, cuya responsabilidad está más ligada hacia la infraestructura educativa y la gestión directiva de las instituciones educativas. En ese sentido, la Dirección General además tiene dos direcciones de línea, una que es de planeamiento y otra que es de saneamiento físico-legal. Entonces lo que hace esta dirección es la planificación de la infraestructura educativa que luego va a ser ejecutada tiene tres, y una dirección de normativa, que va a ser ejecutada por PRONIET, que es el brazo ejecutor, pero no solo por PRONIET, también por gobiernos regionales, gobiernos locales, en este cierre de brecha de infraestructura educativa que tenemos. Y aprovecho también la intervención para contar este otro gran reto que tenemos en la mesa, que es el cierre de nuestra brecha de infraestructura educativa. Sé que no es un tema que se abordó, pero si me permite solo un minuto para decir que esa brecha es de 100.000 millones de soles. Esa brecha la cerramos año a año con 3.000 millones. 33 años tendríamos entonces que pasar para poder cerrarla, y el Perú todos sabemos que no puede esperar tanto. Por eso es necesaria una mejor planificación, que no solo potencie normatividades en colegios sistémicos que sean fáciles de replicar, ¿no? Sino también vea qué otros actores pueden ingresar a este proceso. En este caso, gobiernos locales y gobiernos regionales. Ya hemos transferido 1.300 millones para poder ejecutar proyectos de continuidad desde gobiernos locales, pero también está algo que en esta mesa se ha hablado mucho, las horas por impuesto, las APP, que en ningún sentido significan privatización, como también se estaba esgrimiendo, sino son espacios para que nos ayuden a construir más y mejores colegios. Y de todo eso se encarga la dirección, porque tiene a DIPLAN, que es el que hace el planeamiento, tiene a DINOR, que hace las normas técnicas para que se puedan replicar todos estos procesos, y tiene a saneamiento físico legal, que sabemos que es el gran dolor de cabeza de todos nuestros colegios, porque tenemos todo listo, pero no tenemos el saneamiento, ¿no? Entonces ahí viene el margen del ministerio y una serie de funciones, y esa es la función que compete a esta dirección general con la relación que tiene en el Viceministerio de Gestión Institucional, que es un viceministerio que tiene que estar ocupado más por profesionales, justamente abogados que vean saneamiento físico legal, ingenieros que vean temas de construcción de colegios, economistas que vean planificación, ¿no? Justamente es el Ministerio de la Construcción y de la Infraestructura, por supuesto, congresista. Sí, por intermedio de usted, presidente, perdone. Gracias, ministro. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Le piden dos interrupciones, una el congresista Juan Carlos González y otra la congresista Tamara Arimborgo. Sí. ¿A quién le va a dar sus dos interrupciones, congresista? Congresista Castro, ¿a quién le da las interrupciones? Ya. Disculpen, no ha terminado el ministro. Sí, entonces la interrupción la tendría la congresista Arimborgo, porque sería en relación a las preguntas que le había efectuado. Sí, presidenta. El ministro
tiene que responder mucho sobre el contenido de los textos. Ahorita él se está centrando en lo que yo había hecho referencia respecto a la Dirección de Infraestructura Educativa. Yo hacía esa referencia porque sabemos que de 1.700 funcionarios ahora tienen 8.000 trabajando en estos cargos de confianza solamente en la época del 2011 hasta la actualidad. Entonces, hacía referencia, ¿por qué tanto? Yo tengo que el organigrama, ¿no? ¿Por qué tanta gente adentro? Creo que en el Ministerio vamos a necesitar un semáforo muy pronto. Puede continuar, ministro. Gracias, presidenta, y perdón por excederme en mis funciones al dar la palabra. Sí, no, perfecto. Entonces vamos a los textos. Miren, también preguntó congresista sobre la presión para poder llevar a imprenta los libros que tenemos ahora para la impresión del próximo año, ¿no? Esos son ya contratos que están por logística hechos para poder justamente asegurar que en el 2019 estén los textos en febrero, tal cual lo mostramos en la línea de tiempo, ¿no? Pero con todo gusto le podemos alcanzar los contratos, cuándo se hicieron, los montos, ¿no? Específicamente de que queremos mejorar, que es un poco la inquietud, y perfecto. Le puedo adelantar que en el caso de geografía, por ejemplo, de historia, pues el que vamos a hacer, que es un libro que se llama Historia, Geografía y Economía, ¿no? Es un libro de quinto de secundaria. Por ejemplo, lo hacemos con la editorial Santillana, ¿no? Y que justamente estamos negociando con la editorial para que nos permita hacer cambios sin hacernos cobros extras. Entonces le hago un pedido a la editorial que nos ayude también a poder generar estos cambios, porque lo que vamos a hacer es respetar el número de hojas, no le vamos a generar más costos de impresión, ¿no? Pero podemos hacer algunos cambios en justamente ese tramo de la historia que tanto nos preocupa, y que ahí también tenemos que ser justos con las posibilidades de mejorar, ¿no? Digamos, en los contratos que ya tenemos planteados. Y en ese sentido, referirnos, y si quieren después puedo hablar un poquito cuando responda también en las premisas del congresista González sobre el tema de terrorismo, que es lo que vamos a mejorar. Pero para terminar, congresista Arimborgo, es cierto que ahorita en el Poder Judicial tenemos este proceso, ¿no? Que, como ya expliqué, ahorita está en Corte Suprema, ¿no? Nosotros respetamos la posición del colectivo Padres en Acción, que puede estar representado también acá con los asistentes, pero también tengo que hacer valer la rectoría del ministerio, ¿no? Entonces el ministerio también va a responder ante esa demanda, y con paciencia vamos a escuchar la respuesta que nos tiene la Corte Suprema, y quizás nos sorprenda y nos puede dar un nuevo punto de inicio donde podamos entender mejor qué entendemos por estos procesos. Finalmente, por intermedio de usted, presidenta, para poder responder al congresista González. Es cierto que hay un gran deber de mejorar los textos escolares, congresista, esa es, digamos, la preocupación que tenemos. De ahí los lineamientos que queremos plantear, una política pública que pueda hacer lo que ya he venido diciendo y está en la presentación, y hacerlo con mucha convicción, ¿no? Y poder ahí tener el compromiso. Repito, en un año renovar toda la dotación 2020 es un reto grande y es una responsabilidad grande, pero vamos a estar a la altura de ello. Habló también, y creo que se ha hablado en otros momentos, sobre el tema de terrorismo. Nosotros creemos que tiene que quedar... A ver, lo que nosotros buscamos es que como perfil de egreso nuestro estudiante pueda tomar una posición en libertad, ¿no? Y respetar la posición de los otros. Y ahí está el fin educativo, porque si dos personas que tienen posiciones distintas logran resolver sus diferencias en el diálogo, en la cultura de paz y no en la violencia, solo si llegamos a ese punto, recién aseguramos que la historia no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, hay que dar libertad de pensamiento, pero también inteligencia emocional para poder relacionarse con el otro, ¿no? Esa es la finalidad educativa. Entonces, para poder mostrar eso tenemos que mostrar todos los hechos, de forma objetiva, sin muchos adjetivos, ¿no? Sino cómo se han dado, ¿no? Y en el caso del periodo 1980-2000, a todos nos queda claro que las organizaciones terroristas fueron criminales, sentenciadas por ello, judicializadas. También nos queda claro, y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Segundo, nos queda claro, y es otra cosa que todos estamos de acuerdo acá, que hubieron grupos del Perú que se enfrentaron a esa violencia. Y estoy hablando de nuestras Fuerzas Armadas, también estoy hablando de la Iglesia, también estoy hablando de las rondas campesinas, que fueron valientes en sus territorios para enfrentar esa violencia terrorista, y muchos perdieron la vida por ello. ¿Cómo no valorar? Gracias. Pero también en ese enfrentamiento hubo excesos que están judicializados y que también es importante darle luz, porque siempre hay que preocuparse por darle luz y justicia a las víctimas,
¿no? Y todo eso lo debemos contar con una narrativa objetiva, ¿no? Sin sesgos políticos, para justamente asegurar la libertad de que tiene toda persona de tomar la postura que mejor vea conveniente. Pide una interrupción del congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Señor Ministro, con el todo respeto le voy a dirigir a usted, pero creo que lo que usted está señalando no se refleja en los contenidos. Aquí tengo mis manos y vamos a leer, porque acá la invitación que se le ha hecho es para analizar los contenidos, ¿no? Si tiene o no tinte ideológico. Entonces, sobre ese tema específico, a ver, vamos a dar lectura lo que dice el texto y a ver qué cosa es lo que interpreta, lo que ustedes pueden deducir de lo que dice aquí. Si es igual a que realmente se narra los hechos en forma objetiva y vamos a ver que de lo que se lee aquí se quiere equiparar, ¿no? A estos terroristas con la reacción que tuvo el gobierno para frenar estos avances terroristas. Voy a leer, dice: acciones antidemocráticas en la lucha contra el terrorismo. Mire, el título nomás: acciones antidemocráticas en la lucha contra el terrorismo. Durante la década de 1990, el régimen fujimorista fue desarrollando una serie de medidas autoritarias y antidemocráticas que mellaron los logros en la lucha contra el terrorismo. O sea, con este párrafo no se está resaltando los actos de terror. Lo que se resalta es quizás, como dice aquí, esas, entre comillas, medidas antidemocráticas. O sea, se van en contra del Estado, en contra de lo que el Estado defendía. Más abajo dice: la violencia llevó a muchos pobladores a abandonar los pueblos, dando lugar al fenómeno del desplazamiento. También se impusieron autoridades ilegítimas. Luego, lo que ocasionó un vacío de poder que fortaleció el autoritarismo y exacerbó conflictos locales en algunas comunidades campesinas. Además, el asesinato de funcionarios públicos y militantes de partidos políticos democráticos afectó la institucionalidad y representatividad del Estado. O sea, ¿qué entendemos por estos párrafos? A ver, ¿entendemos que realmente estamos dando a conocer lo que fue el terrorismo en el Perú? ¿O estamos resaltando acá medidas que el Estado tuvo que tomar por necesidad para frenar esos actos de terror? Entonces, acá como que yo particularmente lo entiendo y creo que cualquiera lo va a entender, cualquiera que objetivamente lo quiera entender, no aquellos que lo direccionan por otro lado, ¿ya?, va a entender como que el Estado, acá en el Perú se vivió, pues todo lo que se hizo fue antidemocrático, que aquí hubo una reacción desmedida del gobierno, cuando sí de repente hubieron actos aislados. Eso no se va a negar, actos aislados. Pero esos actos aislados no tienen por qué empañar toda la reacción que tuvo que tener el gobierno. Y acá lo que se lee es lo que, más o menos como le digo, o sea, se va a entender como que el Estado actuó muy mal para frenar todos estos actos de terror. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Puede continuar, ministro. Gracias, Presidenta. Qué bueno, congresista Mantilla, que mencione estos temas porque me permite también aclarar un punto. Los textos con los cuales ustedes se refieren justamente son los textos que estamos discutiendo en las oportunidades de mejora que tienen. Y inclusive hemos tenido talleres y reuniones previas para discutir esos puntos de vista, ¿no? Y que nosotros estamos abiertos a la escucha de toda la sociedad civil con respecto a lo que sienten con respecto a esos textos, ¿no? Pero que en el proceso de cómo llevar eso a las mejoras, en los textos que usted menciona, va a ser en la rectoría del ministerio, ¿no? En lo que nosotros consideramos que puede hacer mejor para el aprendizaje y los logros de aprendizaje que tengamos en nuestros estudiantes. Y para terminar un poco por intermedio de usted, Presidenta, con el congresista González, nosotros nos preocupamos por infraestructura. Yo le voy a contar ya hay algo de infidencia, casi íntimo. A mí lo que me quita el sueño todos los días y todas las noches es un terremoto a las 10 de la mañana. Le soy sincero, no me quita el sueño el tema de la historia del terrorismo ni el tema de género. Finalmente, la problemática más latente que siempre tenemos es infraestructura, porque son ya vidas humanas, ¿no? Y los otros procesos creo que están perfectamente discutibles en diálogo. Y eso es lo que trabajamos 24/7, congresista. Y gracias por reconocer también que en las reuniones que tenemos conjuntamente creo que logramos mejoras en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde queremos reforzarnos también con el tema de friajes y heladas. Para nosotros
el que la naturaleza nos haya adelantado este fenómeno es una preocupación muy fuerte. Y lo que hacemos es, y ustedes pueden ver, nos dirigimos a estas zonas, viajamos a estos espacios y tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance por una actividad de emergencia, no planificada, porque se ha adelantado 2 meses a lo que teníamos previsto. Pero en fin, vamos a reponernos, vamos a lograr estar en mejor condición con respecto a eso. El congresista Juan Carlos González pide una aclaración. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, me sumo a lo que explicaba muy bien el congresista Mantilla. Yo pienso como él. Yo creo que, porque yo recuerdo que yo lo he visto en televisión, usted dijo el maestro Wexler, ¿se acuerda que usted ha visto? Yo tengo ese video. Pero mire lo que dice el maestro Wexler, ¿no? Yo sé que es su opinión, evidentemente, ¿no? Ha habido mucha ideologización en los últimos 3 o 4 años en el Minedo, tanto a nivel de funcionarios como técnicos. Ya dijeron muy bien que la política estaba a cargo de economistas, de profesionales de otros rubros. Ha habido una tendencia que no se ha sabido mantener adecuadamente. Muchos de los funcionarios de la gestión, la de Martes, han vuelto después que yo he salido. Eso es lo que dice el maestro Wexler. Usted lo dijo. Me preocupa que el tema del currículo se quiera volver atrás sin someter a consulta. Acá no dice a los congresistas. Acá como bien y apasionado el congresista Ochoa, y muy bien, sin consultar a los maestros. Ya no hablamos ya de la sociedad civil, ya no estamos hablando de los congresistas, de un partido político. Acá estamos hablando a las personas que están formando a nuestros niños. Entonces, si la persona que estaba involucrado 4 años como viceministro y después 6 meses, 8 meses como ministro, dice esto, entonces, señor ministro, con todo respeto, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Muchas gracias. ¿Puede continuar, ministro? Sí, y para terminar con esta intervención, con la última consulta del congresista González, sí, efectivamente, en la política que queremos plantear, en los lineamientos de la dotación 2020, los maestros tienen una participación primordial, ¿no? Y eso, gracias por ponerlo en la mesa, y nos permite también asegurar esa participación, ¿no? Y siempre, todos los respetos con efectivamente, el maestro Wexler, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre tenemos una comunicación muy abierta con el exministro. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Le piden una interrupción al congresista Ochoa y también otra el congresista Francesco Petrosi. Presidente, intentaré ser muy breve. Presidente, por intermedio suyo, sí, muy rápido. De hecho, yo no siento satisfacción en las respuestas que el ministro ha dado a las preguntas que he hecho. Por intermedio suyo voy a alcanzar, ojalá se pueda hacer un resumen de las preguntas y el señor ministro pueda responder por escrito lo que le he pedido, por favor, porque yo no me siento absolutamente satisfecho con lo que ha dicho respecto a lo que he preguntado. Al contrario, creo que ha evadido establecer las respuestas. En otro sentido, Presidenta, creo que hay que tomar una cosa muy seria en este sentido. Lo que sucede es que estamos viendo la consecuencia de una política que en alguna medida leyó desde una lectura, de una percepción de un exministro, Presidenta, que hemos reducido la formación integral de nuestros hijos, de nuestros niños y niñas, a matemática y a lectura. Y la vida de la persona de nuestros hijos no interesa al Ministerio de Educación. Esa es la pura verdad. Y porque al Ministerio de Educación aparentemente solo le interesa matemática, comprensión, lectura. Y la vida misma de las personas no le interesa. Y entonces, Presidente, es obviamente que descuiden en la elaboración de textos esto que estamos viendo. Y eso lo venimos gritando los maestros desde hace años. Años de años. Y claro, los textos tienen que ser hechos por personas que no están dentro del ministerio y gastar infinitas cantidades de recursos porque el ministerio no hay profesores pues que puedan hacer ese trabajo. Porque está lleno de economistas, abogados, bachilleres. Y claro, no hay sentido común para formar. No hay sentido común para implementar la política pensando en la formación integral de los niños y las niñas. Lo demás podemos seguir discutiendo. Si estoy de acuerdo, si había autoritarismo, no había autoritarismo, si el tema es género o no género. Disculpen el término, Presidenta, pero ¿por qué razón, con todo respeto, si los curas y los pastores no hacen su trabajo, tenemos que llevar religión al colegio? Que hagan su trabajo donde corresponda. Insisto, yo también soy creyente.
¿Pero por qué razón? Porque no forman bien ni curas ni pastores, entonces hay que meter a la educación un curso a los profesores. Resuélvame el problema de desarrollo espiritual, cuando la espiritualidad es mucho más grande, obviamente. Presidenta, solamente decirle al ministro que en el tema de la creación de los textos escolares, Presidenta, insisto, ni religiosos, ni militares, ni personas que no tengan la vocación profesional de la imparcialidad y que tengan exactamente el tema de la ciencia, de la pedagogía en su conocimiento. Y finalmente, que no permitamos, Presidenta, que haya injerencia de algunas personas o de algunos políticos para poder poner contenidos cuando nuestro enfoque es por competencias y capacidades, y que no sea el ministro, los ministros